Muchas bendiciones, ¿verdad? En la mañana de hoy, nuestra iglesia se une a muchas congregaciones alrededor de, ¿verdad? De los Estados Unidos, Latinoamérica, para celebrar el Domingo de Salud Global bajo el lema Por la vida del mundo. El deseo de Dios es traer sanidad a las naciones y hoy somos invitados para mirar a los desafíos de la salud del mundo con fe, compasión y el amor de Cristo. Así como en una de las lecturas se leyó en Juan 10:10 y dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Así que Dios valora la vida y desea el bienestar integral de la humanidad. La salud global es una herramienta práctica para proteger esa vida y reducir el, el sufrimiento. ¿Qué es la salud global? Es el esfuerzo mundial para ayudar a las personas a vivir vidas saludables sin importar dónde se encuentren. Aquí, ¿verdad? Lo que son los enfermeros y los doctores tienen un rol muy importante, que es el cuidar y, y ayudar a cada enfermo y necesitado. Así que los pilares esenciales ¿verdad? Que se promueve en esta mañana sería prevenir y tratar enfermedades, cuidar a las madres y a los niños para que tengan partos seguros, proporcionar vacunas e inmunizaciones básicas, fortalecer los sistemas de salud en países vulnerables. Quiero, ¿verdad? Mencionarle 4 programas en lo que la organización trabaja, que son programas claves que salvan vidas. El primero es PEPFAR. Ellos son un programa de Estados Unidos para el VIH y el SIDA. Así que proporcionan tratamientos y evita la transmisión de esa enfermedad de la madre al hijo. Y, ¿verdad? A través de este programa se han salvado más de 25 millones de vidas a nivel mundial. El siguiente programa es el Fondo Mundial, que es la alianza que financia y coordina la lucha contra el VIH, tuberculosis y malaria. Ha salvado decenas de millones de vidas trabajando con comunidades locales. El programa Gavi es la alianza para las vacunas, la alianza global que vacuna a millones de niños cada año y previene enfermedades mortales antes que comiencen. Y el otro programa se llama USAID, que es una agencia de los Estados Unidos para el desarrollo internacional. Ahí ellos implementan programas humanitarios y de salud en todo el mundo. Apoyan la salud materna infantil y responde de inmediato a las crisis globales. Así que, ¿cuál es nuestro llamado en esta mañana? Apoyar la salud global es reflejar el amor de Cristo en la tierra. Millones de personas se salvan gracias, ¿verdad?, a estos esfuerzos prácticos, y ayudar al prójimo a sanar y prosperar cumple el propósito, ¿verdad?, de lo que se menciona en la lectura Juan 10:10. Y, ¿verdad?, les exhorto que pongan en sus oraciones, ¿verdad?, a cada enfermo de todo el mundo, ¿verdad?, a nivel global, que lo mantengan en sus oraciones. A la madre que quizás tenga SIDA y teme porque su hijo lo tenga al dar a la luz. ¿Verdad? Son muchas enfermedades las que estos programas tratan de prevenir a que se propaguen. Y, ¿verdad? Oramos para que el Señor traiga sanidad a este mundo. Amén. Un aplauso al Señor por lo que todos estos programas que se han mencionado son programas que dirige la iglesia. La iglesia es parte de todos estos programas.
la oportunidad que se presenta, ¿verdad? Cuando vemos una situación difícil de enfermedad, eh, tenemos que ver esa oportunidad como el llamado de Dios, ¿verdad? A reaccionar o accionar a las necesidades del mundo. Eh, la iglesia es mucho más que dar un culto cada domingo, venir a un estudio. La iglesia está trabajando. Hay yo estuve en estos días con la organización Compassion en República Dominicana, pero Compassion está en gran parte del mundo. Comenzó en Corea, en un momento dado vamos a hablar cómo, y todo lo que se está haciendo a través de la iglesia. O sea, la iglesia despertando a ese rol eh, llamado por Dios para atender lo que mucha gente no va a atender. Quizás usted no tiene los recursos, usted no es médico, usted no es enfermera, usted quizás no tiene un grado en primeros auxilios, lo cual fíjate, debemos de volver a dar esos talleres que hemos dado y creo que lo haremos nuevamente. Pero usted puede orar, usted puede atender, usted puede escuchar. ¿Sabe que hay gente que necesita que los escuchen? Si usted va a un hospital, vaya no solamente a ver a la persona que usted va a ver, sino dése una oportunidad de atender a alguien más. ¿Y qué tal si da una mirada, si está en un cubículo y da una mirada y pregunta al cubículo de al lado y antes de irse del lugar, ¿puedo orar por usted? ¿Sabe que ahí ya usted hizo un acto de compasión para esas personas y atendió la salud de esa persona? Porque la salud es holística. La salud tiene que ver con el cuerpo, tiene que ver con el alma y tiene que ver con el espíritu. Y nosotros podemos atender al menos dos áreas. Cuando usted ora por una persona, usted está atendiendo no solamente el área espiritual, usted está atendiendo el área almática de la persona. Le está dando, gracias, le está dando dignidad. Así que buscamos como en esta celebración, como decía como Ghislaine estaba explicando y uniéndonos a todas las organizaciones del mundo en este Día de la Salud Mundial. Nos unimos, ¿verdad? En ese deseo de que la iglesia como instrumento podamos ser sal y luz para el mundo y poder ser instrumento de sanidad. Amén. Así que ahora sí, vamos a estar de pies y vamos a hacer la lectura de la predicación y nuestro hermano Juan nos va a hacer la lectura. La lectura para la prédica se encuentra en Mateo 9, 35 al 38 y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús recorría todos los pueblos y aldeas enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. La cosecha es abundante, pero son pocos los obreros. Les dijo a sus discípulos: pídanle, por tanto, al Señor de la cosecha que envíe obreros a su campo. Esto es palabra del Señor. Señor, gracias por tu palabra que ha sido proclamada, este evangelio, tu evangelio. Hoy tu palabra nos es luz, lámpara. Es sal para sanar, santificar, curar, es luz para ver en medio de toda oscuridad. Gracias porque ella transforma nuestra mente, la mente de cada uno de los que estamos aquí. En tu nombre, Jesús. Amén. Voy a tomar su lugar. La compasión del reino es el tema de la prédica de hoy. La compasión, ya conmigo, la compasión del reino.
cuando hablamos de la compasión del reino, tenemos que ver, el reino es, y es algo que quizás nosotros, ¿verdad? En el contexto occidental no tenemos como que mucha idea, ¿verdad? De lo que es cuando hablamos del reino. eh, Hablamos del reino animal, ¿verdad? De los animales. Pero cuando hablamos del reino aquí en la tierra, estamos hablando del gobierno. Y cuando hablamos de gobierno, hablamos de las reglas, las leyes que gobiernan sobre un lugar. Eso tiene que ver. O sea, cómo el reino tiene que ver de cómo se practica la buena regla, la buena ley, se hace justicia. ¿Verdad? El reino tiene que ver con hacer lo que es correcto. Hacer lo que es correcto. Hacer aquello que conduce al bienestar de los ciudadanos, de lo que son parte de ese reino. Porque no hay reino si no hay gente y no hay reino si no hay rey, hay quien gobierne. Entonces nosotros vivimos en un escenario, ¿verdad? De gobierno, y aunque quizá pues no tenemos manera, ¿verdad? No, le llamamos de otra manera, hay una constitución hay leyes federales, en Puerto Rico hay leyes federales, hay leyes nacionales, ¿verdad? Hay, ahora si se aplican o no se aplican, eso es otra historia, ¿verdad? Cómo se practica la ley, porque están las leyes, cómo se practican, y podemos decir, y ahí entraríamos si hay justicia, no hay justicia, pero nosotros podemos ver, ¿verdad? Desde la perspectiva de que vivimos en Puerto Rico, que no necesariamente la justicia se practica como es debido en el escenario, y podemos hablar de injusticia. Ahora, ¿cómo la iglesia podemos entrar, ¿verdad? En este escenario de injusticia, ¿verdad? Cuando los recursos no se reparten, cuando hablamos de justicia, es cuando no se reparte los recursos como se debe. Usted sabe que eso se da hasta en las casas, cuando comienza. ¿Usted no se acuerda? Yo me acuerdo en casa cuando había un bizcochito que se compraba de esos Vitoni. ¿Se acuerdan los bizcochitos Vitoni? Qué ricos son, ¿verdad? ¿Quiénes son de esa época? Bueno, hay unos que son, ellos compran más que en Swiss and Cake, o Pepperidge Farm, o Sara Lee. Pero imagínense uno de esos, o le traen un pie, o le traen un cheesecake, y usted lo pone en la mesa y le dice, repártalo ahí. Y hay por lo menos 5 o 6. Pero dijeron, ¿cómo? Repártanselo ahí. Y tú vas a ver que todo el mundo empieza a medir ¿cuántos son de los que ven empiezan a medir el pedazo? Es más, cuando cuando alguien dice, vamos a compartir el sándwich, usted, ¿verdad que usted mide a ver cuál es el pedazo más grande? Espérate, tú cortaste más. Y cuando van a cortar, más para la derecha, más para la izquierda. Porque para ti lo justo es que sea igual. Y esa práctica no solamente ocurre aquí, en los escenarios de los indígenas. Yo estuve viendo documentales donde se tomaba mucho tiempo y cuidado en cómo los indígenas repartían un animal que había sido asado y todo. Y ellos comenzaban a dividir por partes justas, porque dependía quién fuera. Si era el cazador, tenía una parte, el que lo cocinó tenía una parte, y eso se repartía a la medida. Ahora, y para nosotros eso es ¿qué? Hacer justicia. Que se me dé la medida que me merezco, ¿cierto? O por lo menos la que yo creo. Yo me acuerdo cuando uno era mayor, a veces yo venía, como yo era mayor, el segundo, y a Glorivía y B, yo le decía, ustedes son menores, a usted les toca menos, porque yo soy más grande. Muchacho. No tanto Glorivía. Y ver,
a mí me das igualito que todo el mundo. Y entonces se ponía así, y se ponía a medir. ¿Por qué? Porque nuestro sentido de justicia es profundo, porque tiene que ver con algo que se llama dignidad, la dignidad humana. El valor. ¿Cuántos, verdad que usted vale? ¿Verdad que usted vale? ¿Verdad que usted vale? Mira, aunque usted piense, muchas veces la gente se desvalora. No, la gente puede tener una emoción, que tal, pero cuando se llama de valor, todos tenemos cierto valor y buscamos ser dignos, que recibamos digno reconocimiento de ese valor. Y la Biblia nos habla de eso. Cuando hablamos de compasión del reino, estamos hablando de cómo Dios mira nuestra realidad humana. Ahora, ¿sabrá Dios que tú y yo tenemos sentimientos esos sentimientos que reclaman justicia y dignidad? Seguro que sí, pero si vino a través de Cristo. Si Él nos creó, Dios sabe lo que tú y yo merecemos. Dios sabe la necesidad que cada uno de nosotros tiene. Por eso es que cuando Jesús, escuche bien, Jesús, que es Dios, hecho persona, vino al escenario nuestro para trabajar con el asunto de justicia, nuestros asuntos de justicia. Porque Dios sabe que los gobiernos de la tierra nunca son justos. No son justos. Mire, yo le voy a decir algo. Jamás piense usted que porque venga un gobernante cristiano evangélico, la cosa va a ser diferente a lo que esté pasando. A veces la gente dice, no, porque cuando si logramos poner un gobernante evangélico, no hagan eso. Ahora, quisiéramos, hay una utopía, quisiéramos que esos hombres, esos gobernantes tuvieran al menos temor de Dios y fueran hombres rectos, pero yo estoy casi seguro que el hecho de que pongan ¿sabe por qué? Porque los que conocemos los procesos humanos en la política y en los escenarios humanos sabemos que muchas veces por el amor al poder terminamos haciendo compromisos que luego hay que pasar factura. Y para centrar en un escenario de autoridad y poder, muchas veces hay que hacer ciertos ajustes y compromisos que no necesariamente van alineados con los valores del reino. Entonces, cuando llega un momento que hay que pasar. Pero la iglesia no tiene que necesariamente tener un gobernante con nuestro pensamiento ideológico o fe. Porque la iglesia es llamada para ser la voz de Dios en medio de todo el escenario humano. La iglesia es llamada para ser la asamblea del Señor es llamada para hablar. La iglesia significa una asamblea que ha sido llamada. ¿Sabía eso? Por lo tanto, como iglesia, como una asamblea, somos una voz dentro de todo el escenario público, político, social, pero somos una voz que habla no conforme, escuche bien, a la regla humana, sino hablamos conforme a la palabra de Dios. Entonces nos toca a nosotros como iglesia hablar, ya conmigo, hablar con las palabras correctas en el escenario correcto para entonces dar a conocer la justicia de Dios. Y es mucho más que simplemente hacer un acto de protesta o un acto así. Oh, vamos a hacer una marcha. Muy bien, yo no tengo problemas con pero las marchas no cambian las cosas. Sí, yo he ido a marcha y hay que hacerlo, manifestación. Pero hay que ir más allá. Hay que entrar en los escenarios de influencia. Y la iglesia tiene que ser un instrumento de influencia. Y se da mucho más allá de ser de un partido. Es ser voz de Dios, pero para eso tú tienes que estar metido en medio del escenario público.
siendo luz y sal en medio de este mundo. El Señor me ha dado la oportunidad y el privilegio de poder entrar en los escenarios de poder, de poder sentarme con agentes de gobierno, de política, sin comprometer lo que soy. Soy voz del Señor. El Señor me ha llamado a ser esa voz profética. Y la iglesia se le dio autoridad para instruir. Entonces, usted y yo como iglesia somos llamados para instruir, guiar los escenarios de poder. Ahora, usted quizás, Dios no le ha dado la oportunidad de sentarte con un senador, con un congresista, con un alcalde. No necesariamente, el Señor me ha dado la oportunidad a este servidor de hacerlo y hacerlo entendiendo que yo no estoy ahí como un privilegiado. Que ahí entra uno de los problemas que a veces entramos cuando entramos al escenario de poder. Vamos con la cabeza así como que, amén, amén, amén. No, usted va como una autoridad de Dios. Usted es una autoridad, yo represento otra autoridad. Cuando Jesús se lo llevaron frente a Pilato, siendo condenado, estaba siendo, ya había sido condenado por los judíos y está enfrentando unos cargos. Y Jesús no inclinó la cabeza. Pilato le preguntó un momento dado, ¿y tú? Dicen que eres rey. Y él dice, bueno, tú lo dices. Porque cuando tú estás en un lugar de autoridad, tú no reclamas nada que no se te ha dado. La iglesia se le ha dado un lugar en medio de la sociedad y somos llamados para ser la voz de Dios en medio de la... Y eso no es cosa pequeña, diga conmigo, eso no es cosa pequeña. Es voz de Dios. Entonces Jesús dice que él recorría toda la ciudad y aldea, enseñando en las sinagogas de ellos. Mira cómo, ahora, ¿cómo podemos nosotros entrar en el escenario, ya conmigo, el escenario del mundo? Es metiéndote donde están ellos. ¿Qué hizo Jesús? Andaba por las ciudades y aldeas enseñando en las sinagogas. No dice que Jesús enseñaba en su sinagoga. ¿Dice ahí eso? ¿Verdad, Yami? Que no dice eso. ¿Dónde estaba? ¿En la sinagoga de quién? Ahora, ¿dónde tú y yo tenemos que ir? A donde ellos están. Nosotros queremos como iglesia que la gente venga acá. Mire, hermano, usted tiene que primero ir allá, donde el Señor lo puso, en la empresa, en el trabajo, en la esquina, y allá entonces usted enseña. Ahora, dice que Jesús proclamaba el evangelio del reino, y hay algo que añade la oración que Jesús hacía, que no solamente enseñaba, que una de las tareas de la iglesia no solamente enseñar. Él dice que sanaba todas las enfermedades y las dolencias. Jesús entraba al escenario y cuando vio la necesidad, él trajo soluciones. Diga conmigo, la iglesia es llamada para traer soluciones. Yo soy uno que trae soluciones. No como dice, I need problem. No. Hay gente que anda buscando problem. No. Bueno, yo sé que tú puedes ser un problemático, lo sé, pero el Señor te está cambiando. Primero tú tienes que entender que el Señor te está, ¿qué? Cambiando. Ya tú no eres un problem. Tú no eres un problema, un problemático. Tú eres una solución. ¿Ah? Sí, tú eres una solución. ¿Verdad que sí, Daniela? Tú eres una solución, no eres un problem. Sí, Jesús sanaba a los enfermos y toda dolencia. Y dice que cuando vio la multitud, cuando la vio, tuvo compasión de ella. Ahora, aquí también Jesús nos presenta cómo tú y yo debemos ver la realidad del mundo. ¿Jesús la vio con qué? ¿Tuvo qué? ¿Qué tuvo? Respóndame, ¿Jesús tuvo qué? Compasión de ellos. Ahora, es diferente, ¿no? O sea,
yo escucho cristianos que van al mundo y empiezan, pecado, demonio, tiniebla. Mire, Señor, eso ya está ahí. Yo, yo sé que en el mundo hay pecado. Primero, yo soy el primero que peco, pero soy un pecador arrepentido. Pero yo no voy al mundo a repetir lo que tiene. Tú sabes que tú vayas a una oficina de un médico y te duele la cabeza y me dice, ¿te duele la cabeza? No. Yo sé que te duele la cabeza. Mira, y cómo te duele, ¿cómo te has sentido en la semana? Pues, chacho, un dolor de espalda. Ah, pues te duele la espalda. Pues mira, dolor de espalda tiene. Seguro, yo sabía que tenía. ¿Qué usted va a decir? ¿Ah? ¿Para qué viene el médico? Dame qué. ¿Qué es lo que tú quieres que te dé el médico? Solución. No que te repita como un eco lo que tú tienes. Mire, hoy para la medicina y los médicos es difícil porque la gente busca en ChatGPT lo que tienen. Y usted se convierte en un problem. Porque va a la oficina del médico y ya usted tiene hasta la receta hecha por ChatGPT. Y ChatGPT le dijo todo lo que tiene que hacer. Entonces va al médico y dice, pero es que ChatGPT me dijo que hiciera esto. Y el médico te mira así y dice, pero tú eres médico o ChatGPT. Vamos a ver qué está pasando. Y muchas veces le cree la gente más a ChatGPT que creerle al médico. Sí, y le sacan fotos a los laboratorios. Mira, la gente ya va al médico ya sabiendo hasta lo que necesita escuchar. Y tú ves, y tú ves uno, yo soy uno que empezó a chequear y a verificar. Mira, ¿qué tal si el tratamiento no le añades esto? Me dice, Benjamín, tú eres doctor en lo tuyo, yo soy doctor en lo mío. ¿Ah? Sí. Tenía compasión de ellos, pero Jesús detectó algo. Algo Jesús detectó. Detectó que había gente angustiada, que estaban abatidas, que eran como gente descuidada. Dice que estaban como ovejas sin pastor. Mire, hermano, las ovejas sin pastor son un problema. Y son un problema con pastor también. Son problema. Las ovejas son un problema. Y a veces, sí, porque la gente piensa, mira, las abejas son las abejas. Bueno, hay muchos que son ovejas, son abejas también. Por lo menos la abeja cuando pica se muere de una. Yo quisiera que fueran abejas. Porque yo me pique. Porque a veces, esa cuando me pique, sé que, ¿verdad, Yarisi? Te pica y se va a picar una vez, pero no más. Pero no son. El Señor las hizo ovejas. Y la oveja es problem. Ellas dan golpe. Se le olvida quién es el pastor y salen y empiezan a dar golpetazos. Pero cuando están solas, se caen por los barrancos, se van a caminar por donde no la invitaron. Y por allá aparece el lobo y la engaña. Jesús vio nuestra realidad humana vulnerables. Diga conmigo, vulnerables. La realidad humana es vulnerable. Por lo tanto, lo primero que podemos decir de cómo, de este plan de Dios y de la importancia de cómo nosotros somos parte de este plan de Dios como iglesia, con Jesús, es que aprendemos de Jesús que Jesús ve la necesidad. Diga conmigo, Jesús ve la necesidad. Dice, viendo la multitud, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas. ¿Ah? Entonces, pero hay algo, Jesús se compadece de cuando ve la necesidad. Él ve la necesidad y se compadece. Él no ataca ni condena. La iglesia no está llamada para buscar cuál maldición tenía la persona. Hubo un terremoto. Ay, Dios mío. No, el hermano Nostradamus lo dijo, ¿no? O lo dijo. Yo he visto cristianos que me dicen, pastores, que Nostradamus lo dijo. Amén, sí. Nostradamus. Nosotros no hablamos de Nostradamus.
la palabra. No, esos son cumplimientos de los últimos tiempos. Sí, sí. Eso no es mi tarea. Yo sé cuáles son los tiempos. La tarea de nosotros es, ya sabemos la información. Sabemos que el mundo está en pecado, que hay maldición, que la gente hacen cuántas cosas hay. Pero el trabajo tuyo y mío no es decirle a ellos por qué le vino, sino tener compasión de ellos. Diga conmigo, compasión. Diga conmigo, compasión. Jesús se compadeció de ellos. Ese debe ser el corazón de la iglesia cuando vemos la necesidad del mundo, cuando vemos la salud del mundo, cuando vemos la compasión. Pero no solamente eso, sino que Jesús comprende la condición. Voy por el 3. Jesús comprende la condición y viendo la multitud tuvo compasión de ellas porque estaban angustiados y abatidos como ovejas que no tienen pastor, sin pastor. Ya se lo dije, están vulnerables. Si con pastor son un problema, son problem sin pastor. Sí. Pero qué bueno que el Señor nos trajo a la iglesia. Nos trajo al escenario de la iglesia para que podamos ser su iglesia, su pueblo, oveja de su brado. Estoy hablando como una oveja, ¿verdad? Pero el Señor nos llamó a ser iglesia, oveja. Ahora, Dios, la vida de tu vida, escucha bien, diga conmigo, mi vida es un ejemplo de que la compasión de Jesús me alcanzó. Qué lindo. Dios tuvo compasión de ti y de mí. ¿Ven? Pero en medio de ese escenario hay algo que Jesús nos enseña, es Jesús ve o revela oportunidad. Cuando vemos necesidad, vemos oportunidad. Por eso que dice en el versículo 37, entonces dijo a sus discípulos, la cosecha es, ¿qué? Mucha, pero los obreros son pocos. ¿Dónde están los obreros? Jesús decía que eran pocos. Siempre la cosecha va a ser más grande que la cantidad de obreros, pero el Señor está llamando y te está invitando en esta mañana a que veas una oportunidad donde vemos angustias, crisis. Hay una oportunidad porque el Señor no ha desamparado a los suyos y te quiere utilizar a ti que también estás luchando. Pero algo lindo es, Josué, que el Señor tiene compasión de nosotros y ya ha tomado cuidado de nosotros. Nos toca a nosotros ahora ser instrumento de compasión para aquellos que están en un escenario más vulnerable que el que tú y yo estamos. ¿Amén? Entonces, hay una cosecha abundante. Hay una cosecha abundante que nos espera. Pero necesitamos un corazón, los corazones dispuestos a que hacer parte de la realidad. Tú no eres el problema, Señor te dice. Tú eres parte de la solución. Ya conmigo, parte de la solución. Ya conmigo, parte de la solución. Parte de la solución. Dale un codazo que está a tu lado. Dile, parte de la solución. Métele un manoplazo por la cabeza. No, no, no. Parte de la solución. Eres parte de la solución. ¿Ah? Yo vi como un manoplazo por ahí. Hay ovejas con la mano, con las patas sueltas. Hay con las manos. Ah. ¿Sabe? Ahí donde vemos ese verso 38. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Jesús invita a participar. ¿Qué dice ahí? Jesús, ¿qué?
invita a participar. Qué bello cuando tú eres parte de la solución. Se siente una sensación, se activa esa hormona de la alegría. ¿Cómo era esa hormona? ¿Cómo es que le llaman? Está las endorfinas y ¿cómo es? La dopamina. Pero hay pero hay una de las realización, ¿verdad? Como, por eso, amigo, de esas minas. Ah, lo logré, lo hice, soy parte de la solución. Tú sabes que los domingos para mí es un gran desafío, pero después que termino agotado, pero ahí hay una sensación dentro de mi cabeza que me dice, se logró algo más. Diga conmigo, se logró algo más. Se avanzó algo más. ¿Sabe por qué? Porque yo estoy viendo cómo Dios cada día te está ayudando a avanzar más, a llegar a la meta, a llegar a la meta. Señor no solamente te está impulsando a ti para llegar más allá, sino que te va a usar a ti para empujar a alguien más. Diga conmigo, diga conmigo, estoy que empujo a alguien. Empuja a alguien. Tú vas a impulsar a alguien. Porque hay gente, mire, hay gente que planifican para lo bueno, pero hay gente que planifican para ¿qué? Para lo malo. Sí. Hay gente que planifican para lo malo. Andan frustrados, andan tratando de alcanzar cosas, pero tú no ves que hay un plan. Yo a veces le pregunto a la gente, ¿tú tienes un plan para avanzar? Y yo, sí, pero ¿qué estás haciendo? No, todo lo que hace es en contra del plan. Es para fracasar el plan. Pero el Señor te está diciendo, te está planteando un plan que transforma, que cambia el escenario. Porque cuando estás en Cristo y en el Señor, Él es quien impulsa tus emociones. Él es quien impulsa desde el interior aún tu voluntad, tus ideas, para que puedas avanzar en la dirección correcta, la voluntad correcta, para que entonces tú puedas celebrar realización real. Solamente hay realización real en Cristo. Cuando dice amén, no, tú puedes mirar el panorama y ver todo que oscuro, extraño, opaco, pero cuando te alineas al plan de Dios, se despeja la oscuridad, se despeja la opacidad, comienza a ver con claridad y te das cuenta que Dios siempre en su plan y en el cumplimiento de ese plan, las cosas de Él siempre salen bien. Dígame, o hay. Si yo voy a dárselo con ánimo para que me ayude a terminar esto. Se puede en el nombre del Señor. Jesús nos invita a participar. Por eso Él dice que envíe obreros a su cosecha. O sea que Jesús nos muestra la necesidad, nos invita a participar de la obra. O sea, somos invitados a formar parte de lo que Dios está haciendo. Lo que Dios está haciendo en el mundo. Una de las satisfacciones que yo tengo es sentirme que soy un instrumento de bendición para el mundo. Con humildad lo digo. Con humildad lo digo. Porque sé que yo no hago mucho, pero por lo menos hago algo. Si yo puedo alcanzar a uno y cambiar a uno, yo me siento realizado. Tú puedes alcanzar más de uno. Estamos alcanzando más de uno. Si cada uno de los que está aquí alcanza 2, 3, esto se vuelve exponencial. Mire esto. El Señor te está invitando a mirar la calamidad del mundo como una oportunidad para ser de bendición, para cambiar, para transformar, para que la compasión del reino manifiesto en la tierra a través de la misión de la iglesia, tu misión en práctica, levante la esperanza de un mundo que no tiene esperanza,
pero con la iglesia y contigo, las cosas van a cambiar en el nombre de Jesús. ¿Cuántos le dicen amén? ¿Puede cambiar o no puede cambiar? ¿Te está cambiando a ti? Te está cambiando a ti. Y eso quería compartirlo en esta mañana. La salud global es un tema serio. Pero qué bueno saber que Iglesia Cristiana Casa de Bendición de Dorado, hoy 16 de agosto del 2026, podemos decir, somos parte de la solución, no parte del problema. Amén. Diga conmigo, solución. Somos la solución. Estemos de pies. La compasión del reino tiene nombre. Tu nombre. La compasión del reino tiene nombre. La iglesia. La compasión del reino tiene nombre más personal, el nombre tuyo. Me llamo compasión. Tú eres la solución, no hay problema. Entonces no puedes esperar que alguien lo resuelva. El Señor te invitó a ser parte de la solución. Cuando tú te ves parte de la solución, entonces no estás esperando que venga alguien y lo resuelva. Cuando tú comienzas a trabajar en la solución y comienzas a cambiar la manera en que cómo tú ves al otro, ya como yo veo al otro. Posiblemente el problema está tan cerca de ti que tú lo ves todos los días. Tú. Pensaba que yo iba a decir, te levantas por la mañana y mira para el lado y dices, bueno, pero muchas veces, escuche bien, yo me di cuenta que yo veía a la que estaba al lado mío, que me levanté y la miraba, que yo la veía como el problema, pero yo era el reflejo en ella. El Señor me mostró que si yo cambiaba, ella cambiaba. Y así fue. Porque nos tenemos que poner de acuerdo, pero ahí tiene que haber alguien tiene que hacer de maduro, no de maduro el que está preso. Bueno, hay algunos que son como, bueno, tenemos que aprender a reflejar el carácter de Cristo mejor. ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser reino de Cristo en la casa? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? ¿Quién va a ser? Si mi vecino es un sinvergüenza que no ama a Dios y hace cosas que yo no quiero que haga, ¿qué voy a seguir? ¿Tirarle piedra también? No, no le tire piedra. No sé, sé tú la solución. Mire, nosotros hemos tenido nunca había pasado, pero tuvimos un escenario de unos vecinos que no estaban, Dios mío, nosotros nunca hemos hecho, nosotros lo que hacemos es bien aquí, y la agarraron con nosotros. Y un día yo estaba que decía, yo tengo ganas de decirle dos o tres. Y yo estoy que le digo dos o tres. Y mi esposa también, y lo curioso es que Amy también, yo estoy lista para el problema. We want problem. Amy no es así. Cuando yo vi eso escenario, dije, esto no va bien. Y yo le dije al Señor, ayúdame a manejar con esto. El asunto es que un día pasé y dije, hola. Porque ni eso, la persona me miró, sí, me estaba diciendo hola. Y otro día pasé
No voy a decir muchos detalles porque sé que, que puede darse demasiada información, pero pasó otro día y no cambié el hola y le dije que la bendición del Señor sea con ustedes. Y ahí hubo algo y una reacción diferente. Y en estos días, lo curioso fue que la persona se paró y estaba pasando una situación en su casa que no sé cuál era. Lo curioso es que la persona me estaba mirando. Bueno, si yo lo hubiera estado mirando con los ojos antes, le dice, ¿qué pasa? ¿Quiere pelear? ¿Quiere pelear? Pero cuando lo vi, le dije, saludos, muchas bendiciones del Señor para ustedes. La persona levantó la mano y por primera vez me saludó. Yo dije, vence con el bien el mal. ¿Quién es la solución? Nosotros, porque somos parte del reino. Oramos, Padre, gracias por este tiempo, por la bendición de ser parte de esta experiencia hoy. Yo te pido, Señor, que tú transformes y cambies los escenarios donde la injusticia se manifiesta, donde es evidente. Te pido que nos ayudes como iglesia a entrar en el escenario del dolor y la injusticia y la crisis como la solución, a llevar tu carácter, a llevar la palabra que viene de ti, tu palabra para cambiar cada escenario. En ti estamos confiados, Señor, que tú vas a darnos los recursos emocionales, espirituales, físicos, monetarios, todo para poder siempre ser una solución y manifestar tu reino en un mundo caído. En el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Dar un aplauso al Señor.